Hola gente de YouTube. Estamos una vez más con Johan 200. Espero que les haya gustado mi intro de creepypastas. Este tipo de intros se usa mucho, así que no digan que yo me copio de alguien al usar esos intros. Bueno, esta es mi segunda creepypasta. La creepypasta se titula La hora de dormir o al acostarse. Bueno, empecemos. La hora de acostarse se supone que es un acontecimiento feliz para un niño cansado. Para mí fue terrible. Mientras que algunos niños pueden quejarse de ser puesto a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo que temer verdaderamente. En algún lugar en el fondo de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que está entrenado en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue de terror genuino. Un miedo que, en mi vida, estoy contento de decir que nunca ha sido igualado. Me relaciono con todos ustedes ahora lo mejor que puedo, hacer de ella lo que quieras, pero yo estaré encantado de simplemente conseguir que fuera de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi temor hacia conciliar el sueño parecía corresponder con mi ser trasladado a una habitación de la mía. Yo tenía 8 años de edad en ese momento y hasta entonces había compartido una habitación, muy feliz, con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente deseaba una habitación para él solo y, como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una pequeña y estrecha sala, pero extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cajones, pero no mucho más. No podía quejarme porque, incluso a esa edad, comprendí que no teníamos una casa grande y no tenía motivo real para ser decepcionados, ya que mi familia era tanto amor y cariño. Fue una infancia feliz. Durante el día, una única ventana daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se coló en la habitación parecía casi vacilante. Como mi hermano se le dio una nueva cama, me dieron las literas que utilizamos para compartir. Mientras yo estaba molesto por dormir en mi cuenta, yo estaba emocionado ante la idea de ser capaz de dormir en la litera de arriba, que parecía mucho más aventurero para mí. Desde la primera noche que recuerdo, una extraña sensación de malestar se arrastra lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la cama de arriba, mirando hacia abajo a mis figuras de acción y coches tirados en la alfombra verde azul. Como imaginarias batallas y aventuras tuvieron lugar entre los juguetes en el suelo, no podía dejar de sentir que mis ojos se están elaborando lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se estaba moviendo en la esquina de mi ojo. Algo que no deseaba ser visto. La litera estaba vacío, impecablemente hecha con una manta azul oscuro escondido. La tomó, cubriendo parcialmente 2 almohadas blancas bastante soso. No pensé nada de él en ese momento, yo era un niño, y el ruido deslizarse debajo de la puerta de la televisión de mi padre, me bañé en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando se despierta de un sueño profundo a algo que se mueve, o se agita, se puede tomar un momento para que usted pueda entender realmente lo que está sucediendo. La niebla de sueño pende sobre sus ojos y oídos, incluso cuando lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi negro lanzar, pero no había suficiente luz arrastrándose desde fuera a reseñar que por poco sofocante habitación. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. La primera era que mis padres estaban en la cama, porque el resto de la casa estaba tanto en la oscuridad y el silencio. La segunda idea se volvió hacia el ruido. Un ruido que obviamente me había despertado. En las últimas telarañas del sueño marchito de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser la más inquietante. Un viento frío silbaba a través de un árbol afuera, pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de sábanas susurrando en la oscuridad. Eso fue todo. Sábanas susurro en la oscuridad, como si un sueño perturbado estaba tratando de conseguir demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí en el pensamiento de incredulidad de que el ruido era tanto mi imaginación, o tal vez solo mi gato encontrar un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de mi puerta, cerrada como lo había sido como me había quedado dormido. Tal vez mi madre había registrado en mí y el gato se había colado en mi habitación cuando... Sí, eso debe haber sido él. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que podía volver a dormir. Mientras me movía, el ruido del crujir de debajo me dejó
Pensé que debía haber perturbado mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante de la litera de abajo era mucho menos mundana que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si alertado, y disgustado por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a tirar y girar violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama. Podía oír el toque hojas y girar cada vez con mayor ferocidad. El miedo se apoderó de mí, no como la sutil sensación de desasosiego que había experimentado antes, pero ahora poderosa y aterradora. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos se aterraron, explorando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los chicos hacen, instintivamente me grité a mi madre. Oí algo revolver en el otro lado de la casa, pero cuando empecé a respirar un suspiro de alivio que mis padres venían a salvarme, las literas de repente comenzó a temblar violentamente como presa de un terremoto, raspando contra la pared. Podía oír las hojas inferiores me retorcía como si atormentado por malicia. Yo no quiero saltar a la seguridad como temía a la hora de la litera de abajo sería extender la mano y me agarra, me tira en la oscuridad, así que me quedé allí, con los nudillos blancos apretando mi propia manta como un manto de protección. La espera parecía una eternidad. La puerta finalmente, y por suerte, se abrió de golpe, y me quedé bañada de luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacío y silencioso. Grité y mi madre me consolé. Lágrimas de miedo, seguido de alivio, corrían por mi cara. Sin embargo, a través de todo el horror y alivio, yo no le digo por qué estaba tan molesto. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en esa litera volvería si aún siquiera hablé de él, o pronunciado una sola sílaba de su existencia. Si esa era la verdad, no lo sé, pero cuando era niño me sentía como si esa amenaza invisible se mantuvo cerca, escuchando. Mi madre estaba en la cama vacía, con la promesa de permanecer allí hasta la mañana siguiente. Con el tiempo mi ansiedad disminuida, cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero se mantuvo inquieto, despertar varias veces momentáneamente el sonido del crujir sábanas. Recuerdo que al día siguiente, queriendo ir a cualquier parte, sea en cualquier lugar, pero en ese ambiente sofocante estrecho. Era un sábado y yo jugaba afuera, absolutamente feliz con mis amigos. Aunque la casa no era muy grande, que tuvimos la suerte de tener un largo jardín en pendiente en la parte posterior. Jugamos allí a menudo, como gran parte de ella estaba muy mal cuidados, y podríamos ocultar en los arbustos, subir en el enorme árbol de sicómoro que se alzaba por encima de todo, y fácilmente imaginarnos a nosotros mismos en los tiros de una gran aventura, en alguna tierra exótica salvaje. Tan divertido como que era todo, de vez en cuando mis ojos se convertiría a la pequeña ventana, ordinario, leve e inocua. Pero para mí, esa frontera delgada era un espejo en una extraña, bolsillo frío de miedo. En el exterior, los verdes alrededores de nuestro jardín lleno de las caras sonrientes de mis amigos no podían extinguir la sensación progresiva arañando su camino hasta mi columna, cada pelo de punta. La sensación de que algo en esa habitación, verme jugar, a la espera de la noche, cuando yo esté solo, con entusiasmo lleno de odio. Puede sonar extraño, pero cuando mis padres me llevó de vuelta a la habitación para pasar la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera hacer una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente y malhumorado entré en esa habitación, subí los pocos pasos en la litera de arriba y luego esperé. Como adulto me estaría diciendo a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentí casi tonto para hablar de algo que en realidad no tenía ninguna evidencia de. Estaría mintiendo, sin embargo, si me dijo que era mi principal razón, todavía sentía que esto se enfurecería si siquiera hablé de ella. Es curioso cómo algunas palabras pueden permanecer ocultos de su mente, no importa lo descarado o evidentes que son. Una palabra vino a mí la segunda noche, acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente de un cambio podrido en el ambiente, un engrosamiento del aire, como si algo se hubiera desplazado a ella. Al escuchar los primeros giros ocasionales de la ropa de cama de abajo, el primer aumento ansioso de mi corazón al darse cuenta de que algo estaba de nuevo en la litera de abajo, esa palabra, una palabra que había sido enviado al exilio, se filtra a través de mi conciencia, liberándose de toda represión, jadeando en busca de aire gritando, grabado y escultura en sí en mi mente. Ghost. Como este pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquila y dormida, pero que habían sido sustituidos por algo mucho más horrible. Rítmica, estertor lento soltó y escapó de la cosa abajo. Podía imaginar su pecho subía y bajaba con cada respiración sórdida, sibilancias y confuso.
Me estremecí, y esperaba más allá de toda esperanza de que se deje sin ocurrencia. La casa Laicos, como lo había hecho la noche anterior, en una espesa capa de oscuridad. El silencio reinó, todos menos para el aliento pervertido de mí, hasta ahora, bunkmate invisible. Me quedé allí aterrorizada. Solo quería esto para ir, que me dejen en paz. ¿Qué es lo que quiere? Entonces algo inconfundiblemente chilling ocurrió, sino que se movía. Se movió de una manera diferente de antes. Cuando se lanzó alrededor de la litera de abajo, parecía, sin límites, sin fin, casi animal. Este movimiento, sin embargo, se vio impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Por eso, tendido en la oscuridad, esa cosa que parecía decidido a aterrorizar a un muchacho joven, con calma y tranquilamente se sentó. Su dificultad para respirar se había vuelto más fuerte que ahora solo un colchón y unos listones de madera endebles separado de mi cuerpo desde el aire sobrenatural a continuación. Me quedé allí, con los ojos llenos de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden relacionarse con usted o cualquier otra persona corría por mis venas. Yo no lo habría creído que este temor podría haberse aumentado, pero yo estaba tan equivocado. Me imaginé lo que esto sería así, sentado lista de abajo al colchón, con la esperanza de atrapar el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación se volvió a una realidad desconcertante. Comenzó a tocar a los listones de madera que mi colchón sap sucesivamente. Se parecía a acariciar con cuidado, corriendo lo que me imaginaba que los dedos y las manos sobre la superficie de la madera. Entonces, con gran fuerza, se pinchó con enojo entre dos listones, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sentía como si alguien le hubiera pegado brutalmente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un grito todopoderoso y las sibilancias, moviendo y moviendo algo en la litera de abajo respondí en especie violenta, vibrar la cama como lo había hecho la noche anterior. Las pequeñas escamas de pintura en polvo sobre la manta de la pared como el marco de la cama rasparon lo largo de ella, hacia atrás y hacia adelante. Una vez más me bañé en la luz, y allí estaba mi madre, amando, cuidando como siempre lo fue, con un abrazo reconfortante y calmante, palabras que con el tiempo ser dominadas mi histeria. Por supuesto, ella le preguntó qué le pasaba, pero no podía decir que no me atrevía a decir. Simplemente he dicho una palabra una y otra vez. Nigmaré. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba con el sonido de las hojas susurrantes. Cada vez que gritaba para no proporcionar esta abominación con el tiempo para empujar y sensación para mí. Con cada grito de la cama se sacudía violentamente, parando con la llegada de mi madre, que pasaría el resto de la noche en la cama de abajo, al parecer inconsciente de la fuerza siniestra, torturar a su hijo todas las noches. En el camino me las arreglé para fingir una enfermedad un par de veces y llegar a otras razones menos que verás para dormir en la cama de mis padres, pero más a menudo que no me gustaría estar solo durante las primeras horas de cada noche en ese lugar. La habitación en la que la luz del exterior no le cayó bien. A solas con esa cosa. Con el tiempo puede llegar a ser desensibilizado a casi cualquier cosa, no importa cuán horrible. Me había dado cuenta de que, por cualquier razón, esto no me podía dañar cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo podría haberse dicho a mi padre, pero como amante como él, que lo despierta de su sueño era casi imposible. Al cabo de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundir esto con un poco de amistad sobrenatural, que detestaba la cosa. Todavía temía mucho que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se puede llamar así, uno lleno de un odio a un deseo pervertido y torcido para mí, tal vez todas las cosas. Mis peores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días se hicieron cortos y las noches más largas simplemente brinda este desgraciado con más oportunidades. Fue un momento difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible, sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa, robando a una persona de sus recuerdos de un día a la vez. Pronto se reconoció ninguno de nosotros, y se hizo evidente que ella tendría que ser trasladado de su casa a un hogar de ancianos. Antes de que pudiera moverse, mi abuela tenía un particularmente difíciles cuantas noches y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que me amaba a mi abuela y me sentí más que angustia a su enfermedad, hasta hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no eran de ella,
sino de lo que mi visitante nocturno puede hacer en caso de ser consciente de la ausencia de mi madre, su presencia siendo lo único que estaba seguro de que me estaba protegiendo de todo el horror del alcance de esta cosa. Corrí a casa de la escuela ese día y de inmediato arranqué la ropa de cama y el colchón de la litera de abajo, la eliminación de todos los listones y la colocación de un viejo escritorio, una cómoda, y algunas sillas que se conservará en un armario en la litera de abajo usa ser. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina que encontró adorable, pero me pensé me daría esa cosa un lugar para dormir por una noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, me quedé allí sabiendo que mi madre no estaba en la casa. Yo no sabía qué hacer. Mi única intención fue colarse en su caja de joyería y tomar un pequeño crucifijo de la familia que había visto antes. Si bien mi familia no eran muy religiosos, a esa edad todavía creía en Dios y la esperanza de que de alguna manera esto me protegería. A pesar de miedo y ansiedad, mientras agarrando el crucifijo bajo la almohada firmemente en una mano, el sueño finalmente llegó y mientras me quedaba fuera de soñar, yo esperaba que me despertaba por la mañana sin incidencias. Por desgracia, esa noche fue la más terrible de todas. Me desperté poco a poco. La habitación era una vez más oscuro. Cuando mis ojos se acostumbraron poco a poco, pude hacer por la ventana y la puerta y las paredes, algunos juguetes en un estante y, incluso hoy en día me estremezco al pensar en él, porque no había ningún ruido. No susurro de las hojas. No hay movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, sin embargo, no está vacío. El visitante nocturno, esa cosa no deseada, sibilancias, llena de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo, que estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Terror absoluta había sacudido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no pudiera gritar, yo no quería hacerle saber que estaba despierta. Yo no había visto, solo podía sentirlo. Se oculta bajo mi manta. Podía ver su contorno, y pude sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. El peso de la misma pulsado encima de mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado, inmóvil, en la oscuridad, que era cada poco un niño asustado y asustado. Si hubiera sido durante los meses de verano, habría sido la luz para entonces, pero la comprensión de invierno es largo e implacable, y yo sabía que sería hora antes del amanecer, un amanecer que anhelaba. Yo era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de ruptura, un momento en el que podía esperar más, en el que podía sobrevivir en esta abominación íntimamente desviada más. A veces el miedo puede llevar a cabo, hará raído, una capa de nervios dejando solo el más mínimo rastro de ustedes atrás. Tuve que salir de la cama. Entonces recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero estaba vacío. Poco a poco me mudé mi muñeca alrededor de encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas, pero no se pudo encontrar. Ya sea que había sacado al país de la litera de arriba, o tenía, ni siquiera podía soportar la idea de ella, ha tomado de la mano. Sin el crucifijo perdí todo sentido de esperanza. Incluso a una edad tan temprana, puede ser muy consciente de lo que es la muerte, y el intenso miedo de ella. Yo sabía que iba a morir en la cama si me quedé allí, inactivo, pasivo, sin hacer nada. Tuve que salir de ese cuarto atrás, pero ¿cómo? ¿Debo saltar de la cama y esperar que llego a la puerta? ¿Lo que sí es más rápido que yo? ¿O debería deslizarse lentamente fuera de esa cama de arriba, con la esperanza de no perturbar mi extraño compañero de cama? Dándose cuenta de que no se había movido cuando me mudé, tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener el más extraño de los pensamientos. ¿Y si estaba dormido? No había siquiera respirado desde que había despertado. Tal vez estaba descansando, creyendo que por fin me había metido. Que por fin en su alcance. O tal vez estaba jugando conmigo, después de todo, había estado haciendo exactamente eso para incontables noches, y ahora conmigo debajo de ella, clavada contra el colchón sin madre para que me proteja, tal vez tenía en la mano fuera, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando su presa. Traté de respirar lo menos profundo posible, y reunir cada onza de coraje que pude, me acerqué lentamente con la mano derecha y comenzó a pelar la manta de encima. Lo que encontré en esas cubiertas casi parado el corazón. Yo no lo vi, pero como mi mano se movió de la manta, se rozó contra algo. Algo suave y frío. Algo que sin lugar a dudas sintió como una mano descarnada. Yo contuve la respiración en el terror como yo estaba seguro de que ahora debe haber sabido que estaba despierto. Nada. No se movió, se sentía, muerto.
Después de unos momentos me puse la mano con cuidado al final de la manta y me sentí un brazo mal formado delgado, mi confianza y el sentido de la curiosidad casi trenzado crecieron mientras me movía hacia abajo más de un músculo bíceps desproporcionadamente mayor. El brazo extendido mentir sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si yo siquiera tanto como esperaba escapar de su alcance. Por alguna razón, la sensación de la ropa desgarrada, desigual en el hombro de la noche tiempo de invasor me detuvo en seco. El miedo, una vez más hinchado en el estómago y en mi pecho mientras retrocedí mi mano con disgusto en el toque de estragle, cabello graso. Yo no me atreví a tocar su cara, aunque me pregunto hasta nuestros días lo que habría sentido como. Querido Dios se movía. Es sutil, pero su control sobre mi hombro y en todo mi cuerpo fortalecido. No hay lágrimas brotaron, pero Dios lo quería llorar. Como su mano y el brazo lentamente en espiral alrededor de mí, mi pierna derecha rozó la pared fría que la cama estaba en contra. De todo lo que me pasó en esa habitación, que era el más extraño. Me di cuenta de que está agarrando, lo rancio que atrajo gran placer de violar la cama de un niño, no era del todo sobre mí. Se estaba saliendo de la pared, como una araña golpear a su guarida. De repente, su control pasó de un ajuste lento a una contracción súbita, se tira y se arañó la ropa como si miedo de que la oportunidad pasaría pronto. Luché contra ello, pero su brazo descarnado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó retorciéndose y retorciéndose bajo la manta. Ahora me di cuenta de que me estaba tomando, en la pared. Luché por mi querida vida, lloré y de repente mi voz volvió a mí, gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué estaba tan ansioso por atacar repentinamente, porque esto tenía que tenerme ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde fuera, esperanza rayada, los primeros rayos del sol. Luché sabiendo, además, que si tan solo pudiera aguantar, que pronto desaparecerá. Como he luchado por mi vida, el parásito extraterrestre se movió, lentamente tirando de sí mismo a mi pecho, su cabeza ahora que sobresalía de debajo de la manta, sibilancias, tos ronca. No me acuerdo de sus características, simplemente recuerdo su aliento en mi cara, sucio y frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto sofocante de desacato se lavó, bañado en la luz del sol. Me desmayé como sus dedos flacos rodearon mi cuello, apretando la misma vida de mí. Desperté a mi ofrenda padre para mí hacer algo para desayunar, una vista maravillosa de verdad. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora. Me moví la cama lejos de la pared, dejando detrás de los muebles que había creído dejaría esa cosa de tomar una cama. Yo no creo que se trate de tomar la mía, y yo. Pasaron semanas sin incidencia, pero en uno, heladas nocturnas mordido frío me despertó el sonido de los muebles en las literas que solía ser, vibrando violentamente. En un momento en que pasó, me quedé allí que podía oír un silbido lejano procedentes de las profundidades de la pared, finalmente desapareciendo en la distancia. Yo nunca he dicho a nadie esta historia antes. A día de hoy todavía me rompo en un sudor frío por el sonido de las sábanas susurro en la noche, o un silbido causado por un resfriado común, y desde luego nunca duermo con mi cama contra una pared. Llámelo superstición si va, pero como ya he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales, tales como la parálisis del sueño, alucinaciones, o la de una imaginación demasiado activa, pero lo que puedo decir es esto. El año siguiente me dieron una habitación más grande en al otro lado de la casa y mis padres tomó esa extraña sofocante, lugar alargada como su dormitorio. Ellos dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo una lo suficientemente grande para una cama y un par de cosas. Bueno, aquí termina la creepypasta. Perdonen la falta de imagen pero mi monitor es muy lento. Como para correr tantas imágenes espero que el canal crezca más. Y de pronto suba después un video con Repster Tips. Bueno, suscríbanse, denle like, comente y hasta la próxima.